Pues, aplausos con toda la cosa. No, pues, pero eso que ya le dijo. ¿En qué sector queda? Se mueve el staff. Claro. ¿Qué sector este? Prodem. Maestro Prodem, él va a ser el próximo invitado a nuestro programa. Gente marqué allá abajo. ¿Cómo se llama esta cancha? Cerro Porteño. Vamos. Amigazo, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Ya le mandamos la invitación, así que esperamos a que Carolina Tapia nos acepte. La voy a cancelar aquí. Ahí sí se la estoy enviando nuevamente. Igualmente, mi estimado, un abrazo también para ti. Así que ahí se están uniendo muchísimos, ¿no es cierto? Bueno, Proven, también felicidades. Muchos saludos a Carolina, una gran persona, pero por supuesto, en su nombre. Acá también le van a poder decir, ¿no es cierto? Le van a poder escribir y hacer todas las preguntas de las cuales ustedes quieran. Eduardo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Carolina, ya. Ahora le voy a volver a enviar la solicitud. Sí, ya está enviada ya la solicitud, solo falta aceptar. Tiene que aceptar Carolina y ya estamos. La gente ya se está integrando, ¿no es cierto? Para después también poder conversar con nosotros. Sí, le envié la invitación, Carolina. Ya le envié, solo tiene que aceptar. Tendría que tener una bandejita ahí chiquitita, con una bandejita donde dice que la estoy invitando a participar. Carolina no pudo unirse. Oh, ouch. Ahí le estoy volviendo a hacer. Ahí se la envié nuevamente. Le sale la bandejita y ahí solo aceptar. Yoko, hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, ya se están empezando a integrar, ¿no es cierto?, en el live. Muchas personas. Bien, gracias, prima. Acá muy contento con el primer capítulo que estamos acá. Así que feliz. Tenemos un par de preguntas aquí, súper buenas y entretenidas, para poderlas hacer. Estamos esperando. Momento. Ya vamos a iniciar. Carolina, sí, le envié la invitación ya. Solo falta aceptar. Y estaríamos... Carolina Tapia no puede unirse. Momento. Transmitir con Carolina. Nuevamente se la estoy enviando. Quizás debe ser algún pequeño problemita, pero no se preocupen. Ahí sí. ¡Ah, maravilloso! Súper, de verdad, muy feliz, muy contento. Estamos con público acá. Aplausos, por favor. La producción, Oye, el esfuerzo de producción. debo decir que me pilla la tecnología, Milton. ¿Cómo estás? Y cacha que traté de hacerlo del teléfono, o sea, del computador y no pude. Y dije, ya, no voy a dejar esperando más al Milton y me conecté desde el celular. Súper. No, acá también, ¿no es cierto? Súper bien, con público en vivo acá. Así que, aplausos. Un esfuerzo de producción absoluto, ¿no es cierto? Hemos contratado a mi esposa, a mi sobrina y a mi hija también las contraté, así que ahí la vamos a tener haciendo ruido y todo. Oye, bueno, primero que todo, bueno, muchísimas gracias, ¿no es cierto?, por estar con nosotros acá en este programa que se llama Conectarte, ¿ya? O Conectarte. Entonces la idea, ¿no es cierto?, también es poder conocer a los diferentes artistas y gestores culturales de Chile. Aunque también, por ejemplo, como que ya tengo algunos, tengo un escritor también que se llama Proen, que lo sigo, que es un colombiano maravilloso, así que también está ahí, ¿no es cierto?, atento, que también muy luego también vamos a estar con él. Primero que todo, primero te agradezco la invitación. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un placer y un honor estar aquí contigo. Ya, pues así que espero que lo disfruten, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hacer un programa como más o menos resumido
Y nada, pues, tengo muchísimas ganas, tengo muchísimo ánimo, me encanta hacer este programa. El año pasado fueron 15 invitados, desde Arica a Punta Arenas aproximado, y tuvimos un pintor acuarelista, ganador también de muchos premios, que se llama Acril Lifonso, que fue un entrevistado de Bolivia. Maravilloso. Excelente. Internacional, entonces, está conectarte. Sí, pues, sí. Y claro, así que, bueno, la idea, ¿no es cierto?, es esa. La idea de este programa nació y comenzó para que entre nosotros podamos difundir, ¿no es cierto?, nuestro propio trabajo y en general, ya hablar, ¿no es cierto?, conversar sobre los proyectos, en qué es lo que están, qué es lo que hacen, etcétera, pero eso más o menos como que ya lo vamos a ir desenvolviendo a lo largo de la entrevista. ¿Le parece? Bien, me parece, muy bien. Súper. Carolina Tapia Kun, ¿no es cierto? Así, Ex-Seremi. excelente Ex-Seremi. de las culturas. Fuerte, fuerte título, ¿no? Fuerte título decir ex-seremi, dices tú. No, fuerte título como Seremi, como líder. ¿Costó un poco? Bueno, sí, pues, o sea, pero son desafíos que uno asume, Milton, oportunidades que se presentan primero y desafíos que uno asume con toda la responsabilidad que el cargo amerita. Y la verdad que estuve 2 años, 2 meses en el cargo de Seremi de Cultura de las Artes y el Patrimonio de la región del Biobío, porque aquí nos puede estar viendo gente de todo el mundo, y, o de todo Chile. Y luego de cerrar ese ciclo, porque ya hoy día puedo decir con propiedad que ese ciclo está cerrado, ya no estoy a cargo del Ministerio de la Cultura, eh, fue una tremenda Vamos, experiencia en momentos muy complicados. sí, vamos a ahondar muchísimo en eso, ¿no es cierto? Y hacerle un par de preguntitas. Tengo una o dos más o menos que puede que la coloquen como entre el lápiz y la hoja, así que Ande, vamos por no decir a entre la espada y la pared, dice usted, chuta exacto. acá. Ya, Ya, bueno, en nuestro lenguaje, entre el pincel y la... pincel y la tela, y el lienzo. Ya. Ya. Carolina, cuéntanos, ¿cuáles son sus inicios en el arte? ¿Desde cuándo más o menos se dio cuenta? ¿Era chiquitita, no sé, como que estaba en el colegio, andaba dibujando las paredes, llevaba solamente un cuaderno de dibujo y los otros no? Bueno, ¿como para cuándo usted llegó a empezar? Sé que ya me gusta el tema del arte, yo creo que voy para allá, voy a conversar ¿Cuándo con mi dices papá. tú que empezó todo esto? Mira, es buena pregunta esa, porque generalmente la gente ve ya, como dices tú, cuando uno ya es seremia cultura, pero para que eso pase o para que uno sea artista y se dedique a esto, hay mucha agua bajo el puente. Y en mi caso, eso o ese interés como que nace más profundamente chiquitita. Yo te voy a decir que empecé a pintar a los 12, así ya a pintar sin parar, por decirlo así. Seguramente antes de eso pintaba bastante en mi casa, porque también aquí hay que agradecerle a quienes ven los talentos que uno tiene cuando uno es pequeño, po. Que son los papás generalmente, o quien a uno lo cuida. Y yo a los 12 ya empecé a meterme a clases de pintura propiamente tal, a aprender a pintar óleo, a aprender acrílico y a estudiar un poco más sobre eso. Y me metí a talleres, como todo quien parte desde niño, a ver si realmente me gustaba. Y así partió. A los 12 años tomé mis primeros talleres de pintura y de ahí no solté los pinceles nunca más. Entonces empecé, como te digo, a los 12 en talleres como extra programáticos después del colegio o en el mismo colegio y nunca más paré de pintar. Y luego de eso, ya en enseñanza media, se hizo mucho más constante esto de pintar y cuando llegó la hora de tomar una decisión de qué es lo que uno quería estudiar, que en mi caso tuve esa posibilidad de elegir qué quería estudiar, eh, yo no lo dudé mucho y decidí estudiar arte, que también por suerte vivo en una ciudad que es Concepción, que tiene una buena facultad de arte, que es la Universidad de Concepción, y tomé esa decisión de estudiar licenciatura en artes plásticas, que se llamaba en mi época, porque ya no se llama así, ahora se llama artes visuales. Pero en mi época se llama licenciatura en artes plásticas. Y ahí entré a la universidad y comenzó en el fondo la carrera como más profesional académicamente hablando, por decirlo así.
Y en esos entonces la carrera duraba 6 años, 5 años de ramo más el título que era plástico, y ahí uno aprende mucho, en el fondo es una buena academia de formación para pulir lo que uno ya traía de base, y sobre todo como para profesionalizar el discurso o los conceptos a tratar en una obra, lo que uno quiere investigar como artista, y esa fue en el fondo la carrera que yo decidí. Luego de eso, continuando como con la formación, me fui un tiempo fuera a estudiar ilustración infantil. Fui unos 6 meses a España y ahí también seguí como por esa línea, porque siempre también me llamó harto la atención como las posibilidades que la plástica entrega como al discurso de los niños, en el fondo cómo podéis llegar a otros públicos, porque claramente el lenguaje plástico y visual es muy distinto si uno quiere dirigirse a niños o tratar una obra plástica más personal. Entonces ahí también inspeccioné harto sobre eso y aprendí harto. Fue una buena experiencia también vivir en otra parte. Y eso. Y después volví a hacer un magíster en educación acá y ya como a empezar la vida laboral en Concepción. Y desde ahí que no me he movido de aquí. Y ahí nace también un poco el tema de la gestión cultural que empieza a surgir ya al regreso de todo eso, ¿te fijas? Pero en el Sí, fondo empecé a pintar a los dos y no paré más. súper, igual, yo creo que eso es como la gran mayoría, ¿no es cierto?, sobre nosotros, que, bueno, en mi caso al menos, cuando me preguntan, yo siempre digo, yo realmente no tengo memoria cuando comencé a dibujar. Bueno, igual uno como que pinta, ¿cachai? Y acuarela y acrílico y esto aquí y esto allá, pero siempre yo me he considerado mucho más un dibujante. Es verdad. Cuando hemos conversado, tú siempre me dices que eres más dibujante que pintor. Pero Sí, todos tenemos nuestros inicios, pues, y al final uno se da cuenta como cuando lo decide profesionalizar o dedicarse así, o cuando deja de ser una pasión o un hobby y pasa a ser tu trabajo. exacto. Sí, es Y mucho en más tu fácil. caso, igual cuéntanos, pues, en tu caso, ¿cuándo fue? Una contrapregunta. No, también no tengo real memoria, pero lo que sí yo cuento, y mucha gente a veces como que me mira así, real memoria, de verdad, no sé, no tengo ni la menor idea, pero tengo un recuerdo como casi, no sé, 2, 3 meses más o menos, en serio, es una imagen súper rara que la tengo. Y, por ejemplo, estar acostado en el chal de la cama de mis papás, una cama antigua, de madera, muy grande, y no sé, 4 o 5 meses creo, estar durmiendo con un crayón en la mano. Como recibiéndolo. En Viendo. serio, sí, eso yo creo que es como lo primero que tengo. Después ya son como imágenes difusas en el colegio. Bueno, era como bien porro en el colegio porque me dedicaba solamente a dibujar. Entonces solamente llevaba un cuaderno que era el de dibujo. Y ahí como que, o sea, la tenía todas partidas por los ramos, que no eran muchos tampoco, porque antes eran muy pocos. Era historia, matemática y castellano, que era, sí, eso, y dibujo, nada más, de hecho. Y bueno, y ahora no sé, o sea, por ejemplo, usted no sabe, mi hija tiene 9 años y tiene 18 veces más ramos que lo que yo tenía en tercero medio. Sí, po. Pero bueno, oye, Oye, estoy recordando, porque eso también me hace acordarme de que efectivamente uno como dibuja siempre, o pinta siempre, los cuadernos hasta de matemáticas tienen dibujos. Entre que uno escucha cuando es más chico, entre que uno cuando está escuchando lo que explican profesores de otra asignatura, escucháis dibujando. Y eso no sé si le pasa a todo el mundo. y no, el delantal, ¿cachai? Acá el delantal todo dibujado, la mesa abajo. Y ¿cómo se llama? Y bueno, o sea, y aparte que andar con un lápiz, yo le digo siempre, por ejemplo, cuando doy taller o cuando doy charla, yo le digo, dibujar es súper fácil porque el material se puede encontrar en un kiosco por 100 pesos. Entonces, el HD es súper simple, es muy simple. Entonces, yo siempre, para donde voy, siempre ando con una croquera pequeña Y un lapicito. y un lápiz. Siempre, lo ocupe o no lo ocupe. Ya, Pero en no sé, este caso. está ahí, está ahí. Y yo sé de que está ahí y súper, ya, ok, Bien. todo está bien. He entrevistado, el año pasado entrevisté como a varios artistas,
Alfredo Roa, por ejemplo, Almendra también, que es un pintor y hacen performance. Sí, sí, lo Y conozco. ellos también son salidos de la escuela de la Universidad de Concepción. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ingresar a la escuela de arte y vivir el ambiente? Mira, para mí fue una buena experiencia. La universidad como que tenía en su minuto, como la carrera lo nombra, o el nombre que lleva, era una carrera bien de oficio, ¿ya? Era una carrera donde tuvimos mucho dibujo, pintura, escultura, grabado, eh, fotografía, análoga y digital, ¿te fijas? Entonces, la verdad es que era una carrera bien entretenida para los que nos gusta esto, porque es difícil, y también tenía, por supuesto, ramos teóricos como historia del arte y cosas así, o teoría del color, pero era una carrera bien entretenida porque es bien práctica, ¿te fijáis? Yo ahora que salí de la U, hace rato ya, veo que como que tal vez en su minuto le pueden haber faltado ramos de gestión en mi época, que entiendo hoy día existen, ¿ya? Pero en lo que la carrera era en el momento, era que buscaba como formar artistas, plásticos o hoy día productores de arte, artistas plásticos en general, era bien completa, como que te hacía una fotografía o te hacía pasar por distintas disciplinas, escultura, grabado, pintura, fotografía, y luego en tercero tú te elegías una mención, que en mi caso, por supuesto, fue pintura, que era el lenguaje que siempre me gustó más, y ahí uno iba profundizando sobre eso. Pero yo no me puedo quejar, porque en el fondo estuve 5 años en la U con ramos de puras cosas que me gustaban, y era bastante entretenido en un ambiente con gente que le gusta más o menos lo mismo que tú. Entonces, fue una buena experiencia en ese sentido. Sí, hoy día, que lo miro como ya para atrás o en retrospectiva, pienso que debería haber existido tal vez algo que nos ayudara a todos los artistas a entregar herramientas de cómo ejercer esta labor después, ¿te fijáis? Porque uno sale de la universidad y tienes todos estos conocimientos, pero uno también estudia arte porque quiere que esto sea tu trabajo, quieres vivir de esto. ¿Y cómo canalizas todo ese conocimiento que adquiriste durante un periodo de tiempo prolongado para plasmarlo en el mundo laboral? ¿Cómo te insertas en eso? ¿Cómo armas tu portafolio? ¿Cómo te presentas en galería? ¿Cómo accedes a fondos concursables? Que hoy día, claro, uno ya los conoce como, con más propiedad. ¿O cómo decides tomar otro camino que puede ser la gestión? Eso en su minuto no estaba tan profundizado en lo que era la malla del momento, ¿ya? Pero aún así, fue una súper bonita experiencia con muy buenos profesores. Yo tuve el placer de tener clases de arte con Eduardo Meissner, ¿te fijáis? Con Iván Contreras, con Edgardo Neira, con profesores como muy buenos que te traspasan también el aprendizaje que ellos tienen y que nutren lo que uno pueda querer hacer en el futuro. Entonces son buenos mentores, por decirlo así. Así que lo pasé bien. Sí, por ejemplo, eh, he participado como en algunos grupos o también converso mucho, por ejemplo, como con algunos acuarelistas y a su vez también, por ejemplo, como con otros dibujantes. No así tanto como con pintores, pero la pregunta va acá. Por ejemplo, uno a veces cuando muestra un dibujo en un círculo de dibujantes es bien celoso, es muy celoso, es muy rara la cosa, no sé, es como que no, pero es que el detalle aquí, pero es que tu línea, pero es que tu trazo, no, pero es que no está muy bien hecho, hay mucho celo, hay muchísimo celo en el tema del dibujo. No así mismo, por ejemplo, me ha pasado y he escuchado y he visto cuando he estado y he participado, por ejemplo, en grupos en acuarela. Acuarela es un mundo totalmente distinto al dibujo. Es muy amigable. No quiero decir, por favor, a mis colegas dibujantes que no, oye, este que se cree, no, No, no no. estamos diciendo eso, ya. Sí, 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 pero a ver, quizás son mucho más estrictos. Dibujen mejor que tú o no dibujen mejor que tú. Ya, Eso pero les da igual. hay un componente, Milton, que tú mismo lo estás señalando, porque el dibujo es de proporciones, o suele ser asociado a proporciones, a una teoría del dibujo que hay detrás que los dibujantes manejan al revés y al derecho, y la pintura es un poco más expresiva tal vez en ese sentido, siendo que el dibujo también es una herramienta o sea, es una disciplina que perfectamente puede servir para expresar lo que uno quiera, depende de cómo tú la trabajes, pero tal vez por eso te hace celo.
Claro, entonces la pintura me he dado cuenta, en este caso, enfocado solamente a la acuarela, que el acuarela es como mucho más hermandad, hay como mucho más cariño, se apoya mucho más. En la escuela de arte, se vivió eso, se pasó eso, había como su mirada, por ahí, por acá, no, no sé, capaz que no era tan bueno, se cree muy bueno, pero no, 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 mi cuadro era mejor, mi cuadro era mejor. Pasó eso por ahí, la Mira, pelaron, no, o sea, pucha, uno nunca sabe, po, pero yo no puedo controlar lo que la gente diga de uno, pues Milton, ahí si entramos en eso no terminamos nunca, pero porque la gente siempre va a hablar para bien o para mal, pero yo creo que uno, más allá tal vez de lo que pueda, efectivamente existen, o sea, a ver, respondiendo un poco de tu pregunta, tiene como hartas cosas, pero existe, ponte tú, una agrupación de acuarelistas, que yo después de egresar me metí un tiempo en esa agrupación. Y es lo que tú señalas, era una agrupación para compartir, para mostrar el trabajo, para poner en conjunto, como armar un poco una comunidad de gente que hace lo mismo que tú y que pueden tener estilos muy distintos, pero que se comparte un poco este interés por la acuarela y en virtud de eso también se busca como crear comunidad, ¿te fijáis? Y yo no te sabría decir si me pelaron o no me pelaron la pega en la U, y no sé si me importa tampoco, pero nunca lo sentí así. Si es que fue, no había un ambiente como de recelo o de envidia o de competitividad, porque la verdad es que estábamos todos, siento yo, en la misma sintonía de aprendizaje, y en ese sentido ahí los profesores también tienen un rol importante, pues de ver cómo se traspasan los conocimientos y no sé, yo creo que ahí hay que romper un poco el mito. Efectivamente, nuestro trabajo en general es bien solitario porque es de taller, uno crea como en silencio, por decirlo así, y ahí tal vez nos hace falta estos espacios como para compartir qué están haciendo los otros, en qué proceso están, compartir procesos creativos, porque incluso algunos todos tenemos distintos procesos de hacer nuestra obra. Pero no sé si lo viví tan así como tú lo dices, ¿ah? O tal vez no lo pesqué, si es que pasó. se salvó Sí, por ahí. sí, o sea, no sé, sí puede ser, pero no tengo como algo que tú digas, "Ay, oye, me acuerdo de esto, de algún momento pesado". No, para nada. Porque, insisto, igual la escuela es un espacio de aprendizaje, ¿no? Y todo es un espacio de aprendizaje al final. Sí, bueno, a mí generalmente me critican mucho, a mí me critican harto, a mí me hacen bolsa y no, yo ya tengo ya una bolsa así ya como de acero, ¿Por como que qué? ya no me están mal, ya no me están bala ya. Sí. No, bueno, No, a pero ver, viste, el ahí tema, también Milton está uno en uno, no hay que pescar. no, no, sí, pues claro, el tema que lo que pasa es que también por ignorancia mía en mi juventud era bastante soberbio, era muy soberbio, entonces era justificada también. Ah, ya, bueno. Entonces, no, no, sí, sí, no, sí, no, no, no me hago la víctima acá. Entonces, claro, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, ya yo veía otros que eran, por ejemplo, no sé, ya con una cartelera increíble, muy grande, pero por ejemplo, quizá yo veía los trazos y yo decía, no, pero es que no, igual, ¿cómo? Y, y después me dediqué como a ya a aislarme un poco y dedicarme a trabajar, solamente tratando de llegar al siguiente nivel, el siguiente nivel. Siempre Yo creo que yo al llegué, final, mientras los procesos de uno sean sinceros, sean honestos, da lo mismo como que lo que diga la gente al final. Pues si uno está en su propio proceso, todos los artistas somos distintos, cada uno tiene sus tiempos, y lo importante es que uno vaya creciendo en la obra personal, más allá es, de... en Concepción 2009 realizó su primera exposición. Mira, ya ni me acuerdo, pero sí. No tengo como tú, pero sí. Sí, sí, en la sala universitaria, exposición Sí, colectiva. esa fue la exposición Inverte. de titulación. Esa fue ¿Ya? el momento en que expuse por primera vez mi proyecto de título ¿Y y cómo? fue bonito, porque efectivamente es la primera vez que uno muestra como al público, por decirlo así, a la gente, el trabajo que uno viene desarrollando. Y para mí siempre ha sido importante, más allá, como dices tú,
del pelambre o no pelambre es que lo que uno hace se enfrenta a un público, porque finalmente no sacamos nada con producir, producir, producir y que esa producción o ese trabajo o esa obra esté en una bodega. Hay que buscar las instancias para hacerla dialogar con el espectador, ¿te fijáis? Finalmente ahí siento yo que se cierra el ciclo de la obra. Entonces fue bonito, fue emocionante. Ahora que tú me lo recuerdas, fue la primera exposición, yo creo que siempre es emocionante. Tratar de traspasar en palabras, en un pequeño discurso, lo que uno trató de plasmar en ese trabajo, la investigación que hubo detrás, el proceso, y bonito, sí, Sí, recuerdo. comparto plenamente con ustedes la primera muestra, la emoción, los nervios, eh, es, wow, es algo de que no se va a olvidar nunca, está ahí y está presente y es una sensación maravillosa. Eh, ¿Usted mantiene relación con artistas? ¿Hay una relación como cercana, como de amigos? ¿Admira algún artista de acá de Tú ahora Concepción? me preguntas como yo, Carolina Tapia, o yo como ex Seremi. No como Carolina Tapia. No, como Carolina Tapia sí, como Carolina Tapia, claro que, o sea, bueno, como Seremi también, pero como Carolina Tapia uno siempre tiene eh, sus compañeros de universidad, los artistas con los que uno más contacta, uno más que otro, por supuesto, pero hay un vínculo de gente con la que uno como conversa más en el fondo. Pero como te digo, igual esta pega en términos de creaciones es solitaria. O sea, yo en mi taller trabajo sola, ¿te fijáis? Pero siempre que busco o que voy o que asisto a espacios de encuentro de artistas, de exposiciones de otros colegas, de otros artistas de la región, hay una buena relación ahí. Sí. Eh, De hecho, sí, están conectados, ¿ah? Así que los veo. Aprovecho de sí, saludar que vamos. estaba por ahí. Sí, vamos a ir saltando, ¿no es cierto? Hacia acá, mire, acá llega, me dice Milton, bueno, a usted también, ¿no es cierto? Muchísimo éxito en esta nueva temporada. Hablemos de arte hasta que se haga costumbre. Esa frase yo la escribí una Bueno, vez, está sí, bueno. sí, sí, esa frase yo la escribí el año pasado, era porque yo quería tratar de hacer este programa y al principio como que nadie me pescaba y yo decía, chuta, pero igual, ¿cómo? Y al final llegué y puse, me acuerdo, como un logo, o sea, un escrito, me acuerdo, y llegué y dije, hay que hablar de arte hasta que se haga costumbre. Y bueno, estaba justo, ¿cachai? Como todo ese tema del estallido social todavía, ¿no es cierto? Y la dignidad hasta que se haga costumbre y todo lo demás, bla, 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 bla. Y, y, y lancé eso. Y wow, y fue. Es una buena Y, frase, potente, hablar de arte hasta que se haga costumbre. y Más sí, allá, sí, está bien. sí. Eh, Mi estimada, vamos ya a pasar, bueno, vamos a ir saltando Queda. más o menos, nos vamos a ir al ámbito de Ceremi. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el momento? ¿Estaba en su casa? ¿Estaba trabajando en otra cosa? ¿La llamaron? ¿Cómo? Ya, tú quieres que te cuente el tras bambalinas. Mira, está bien, ¿eh? Yo estaba en ese minuto, antes de ser, o de que me propusieran ser Seremi, yo estaba trabajando en el gobierno regional. Estaba Ya, trabajando en el gobierno regional del Biobío, en el área de cultura del gobierno regional, en evaluación de proyectos, en las subvenciones específicamente de cultura. Y como son las cosas de la vida, llega en su oportunidad el intendente Sergio Yacaman y se contacta conmigo para ofrecerme, en el fondo, la posibilidad de ser Seremi de Cultura. Y obviamente es un tremendo impacto que te ofrezcan eso, es una tremenda oportunidad. Y, y la verdad es que yo la tomé, o sea, le dije, sí, yo creo que acepto el ofrecimiento, estoy a disposición en el fondo de ser Seremi si ustedes, si tú lo estimas conveniente, y asumí el desafío, ¿ya? Eran tiempos complicados, estábamos, ya esto fue el 10, o sea, a ver, el contacto había sido a principios de diciembre, pero en el fondo ya había sido el estallido social. Estábamos en situaciones complicadas en materia social en el país y obviamente eso involucraba desafíos súper importantes, ¿ya? Pero que yo sentía que de alguna manera podía aportar desde la cartera a potenciar las políticas culturales,
a ayudar al desarrollo de la cultura en general en la región y tomé el desafío. Y así el 16 de diciembre se me nombra formalmente como Seremi de Cultura, en una institución que, bueno, tú igual debes saber, pero estaba bastante quebrada, con bastantes complejidades internas, y así asumí mi primer periodo, que de alguna manera los primeros 2 meses fueron de normalidad, por decirlo así, donde en el fondo yo me había sentado a tratar de armar un programa, un plan de trabajo para los próximos 2 años, que por supuesto la pandemia que nos afectó a todos cambió rotundamente. Entonces fueron desafíos importantes, porque la verdad es que asumir primero una institución que estaba bastante, como te digo, internamente con bastantes dificultades, para luego, y además por fuera o en la sociedad, en el fondo del estallido social, y luego la pandemia, involucró en el fondo como un reinventarse completo, ¿sí? Como constante. Y eso trae y conlleva sus propios desafíos que, bueno, tú obviamente como artista también bien los conoces, y nos tuvimos que migrar a una cultura digital, reinventarnos completamente, enfrentarnos al cierre de espacios culturales y como bien se dice y suena trillado, la verdad es que es la realidad. La cultura y el sector de los trabajadores de la cultura y de las artes fueron de los más afectados en la pandemia, por todo lo que estamos conversando, ¿te fijáis? Entonces, pero desafíos súper importantes, la verdad. Sí, bueno, cuando nosotros nos conocimos, aquí va a ser así como un pequeño... Hmm. Paréntesis. Sí, pues, estaba complicado porque realmente, entonces yo decía, chuta, a ver, si para un artista que está, entre comillas, consolidado, me refiero, estudiado, con un título, quizás con algo respaldado un poco más atrás, con una cartera quizás de contactos distintas a uno, y bueno, a varios. Entonces, yo me junto muchísimo, por ejemplo, con los retratistas de Concepción, con los de la plaza. Son mis amigos, yo hablo con ellos y me encanta su trabajo y hablamos. Y hay veces que se me pasan horas conversando con ellos y me siento en el piso, en el suelo con ellos, y me pongo a dibujar y hablamos sobre muchas cosas. Entonces, y llegué y dije, chuta, a ver, quizás podríamos hacer algo, Y pensaba, ¿dónde? Y es súper complicado. Sí. Entonces, y por todo lo que usted hablaba. Hmm. Entonces, estaba el estallido social, estaba este tema de la pandemia, que era mucho más complicado todavía, y decía, chuta, entonces igual para nosotros, que somos como casi artistas callejeros, y tengo Twitter. Y el Twitter a veces hace milagros, no sé, una lamparita de los deseos. Y le escribí. Sí, me acuerdo. Yo le escribí, en serio, a todos los que están ahí, yo le escribí un mensaje interno y empecé a buscar quién es la serie de mi oculta, porque la voy a retar, estoy enojado. Y me acuerdo que le mandé un párrafo. ¿Ah? No me escribiste enojado, me escribiste un mensaje súper cordial. No, yo estaba enojado. Ya, No, yo pero estaba enojado, yo no lo pero tú... percibí. No. A ver, internamente sí, pero no puedo llegar a escribirle, oiga, ustedes saben que estoy enojado, ¿no? No. hay que meterla en una licuadora eso, claro, ¿no? Claro. Hacerle una cosa y sacarla hermosa, y sacarla bonita. ¡Pum! Y la tiré a Twitter. Y nada, y así magia. A muy poco tiempo usted me contestó de vuelta, no lo podía creer cuando me había contestado de vuelta, en serio, dije, no lo puedo creer, no lo puedo creer, en serio. Y nada, y después cuando usted me invitó y todo allá a la oficina, conversamos. Discúlpeme el traje, de verdad, sabe que el traje el que tenía, no sé, o sea, parecía como esos traficantes de los 80, así como el latinoamericano. No me acuerdo. En serio, no sé, el cuello aquí, el, el de la camisa, como que me llegaba acá al hombro, no sé, era muy raro. No, después lo vi en la foto, después vi la foto y dije, no puedo haber ido así. Hubiese ido con polera, hubiese ido mucho más presentable. Ya, pero no importa. Y el tema es que, de verdad, en serio, yo lo agradezco muchísimo el tiempo en el cual usted se tomó. Sé que quizás fue muy, muy sorpresivo. Y entre los cientos de miles de mensajes que le llegarán, haberlo visto para lo menos fue súper bien, haberle contado y haberle dicho también cómo nos sentíamos nosotros. Ya, súper.
Mi estimada, Es una cosa. Tú dices, tú le escribiste a la Seremi de Cultura. Está bien. Pero detrás de los cargos hay personas, pues, Milton. Y hay mensajes que a uno le llegan y que uno se identifica. Entonces, de alguna manera, por supuesto que, ¿cómo no iba a conversar contigo? Si tú me estabas ahí transmitiendo una realidad del momento, a través de ti, podría haber sido otra persona, pero tú me traspasaste un mensaje que era real, ¿te fijas? Y cómo no íbamos siquiera a juntar a conversar. Si lo que claro, tú me ibas a contar, que en el fondo era la realidad, la precariedad del momento, las dificultades que miles de artistas como tú estaban pasando por ese momento, lo mínimo que yo podía hacer desde mi rol de persona, o sea, en el fondo de mi rol de Seremi, pero desde mí también como artista, como Carolina Tapia, ¿cómo no te voy a recibir? Lo mínimo es conversar cara a cara para poder resolver esas cosas, ¿te fijas? O por último, compartirla, de repente hasta eso puede marcar una diferencia. Y en el fondo impulsar también que tú siguieras ahí trabajando en esto, porque efectivamente tú tienes un talento, que yo te lo dije, y que si bien las circunstancias actuales o del momento pueden haber sido complicadas, esas circunstancias iban a pasar. Y a veces es claro. bueno que lo diga también, pues. Sí, y bueno, y se agradece muchísimo también su tiempo. Eh, eh, esto al ¿qué faltó? ¿Qué ¿Qué faltó de faltó? ¿Qué faltó como venir? ¿Qué faltó seguir? ¿Qué faltó seguir avanzando? Es que bueno, estos siempre son procesos. Uno asume estas carteras, las autoridades somos transitorias, uno trata de instalar procesos, trata de instalar políticas culturales que permanezcan en el tiempo, pero en mi caso yo no alcancé a estar un periodo completo. ¿Te fijas ahí? El periodo de un gobierno son 4 años, yo estuve medio gobierno, estuve 2 años, dos. Es Me muy faltó poco. tiempo. Sí, siento que me faltó tiempo porque efectivamente también el tiempo de mi gestión fueron tiempos también de pandemia, que impulsamos muchas cosas, pero por supuesto que falta tiempo como para poder profundizar ciertas áreas. Uno de los focos que yo traté de instalar en mi gestión fue la descentralización, de poder lograr que en el fondo las actividades que el ministerio hace, los programas que el ministerio tiene, como programas de educación artística, programas de fomento a las artes, programas de ciudadanía, de acceso a las culturas en general, pudiesen llegar a toda la región del Biobío. Y desde ahí hacer una red o fortalecer una red de espacios culturales, de gestores culturales también desde los territorios o las comunas o las provincias, fortalecerla entregándole herramientas para que, porque en el fondo finalmente el ministerio es una institución que está instalada en Concepción, pero que tiene brazos que articulan por toda la región. Entonces, finalmente la pandemia, una de las cosas que creo yo que evidenció es que esto no se puede hacer, no es una labor aislada, no lo podemos hacer solos. Necesitamos al ecosistema cultural completo, que involucra a los artistas, involucra a los espacios culturales, involucra a la ciudadanía, que hoy día tiene una labor súper importante en volver a presenciar y a disfrutar de todo esto, porque todos estuvimos encerrados mucho tiempo, entonces obvio que siento que faltó tiempo para profundizar todos estos procesos. Nosotros empezamos un trabajo con artistas migrantes que viven en la región del Biobío, ¿te fijáis? Entonces hubo muchas cosas que logramos empezar, que impulsamos, que logramos recabar fondos para eso y que me hubiese gustado poder continuar. Pero también tengo fe en que como estas cosas son procesos, espero que sean procesos que no deseche la nueva autoridad y que pueda tomar y tal vez darle su enfoque, pero continuar el trabajo, de lo contrario no tiene sentido que las instituciones públicas partan con esfuerzos, destinen recursos en iniciativas que están bien enfocadas hacia el beneficio de la comunidad y del sector y que luego eso se deseche por ser de un gobierno diferente, ¿te fijas? Entonces yo la verdad tengo fe y tengo esperanza en que esos procesos que se instalaron continúen en el tiempo. Maravilloso. Yo tengo toda la esperanza de que esto se pueda mantener siguiendo el enfoque. El enfoque está muy bueno. O sea, lo vi. Uno lo ve también por las mismas redes sociales, en las muestras en las cuales he ido, la calidad también sobre la apertura, la confianza también en entregarle. Eh, espero, realmente espero que esto se mantenga así, pero a veces
Yo siempre digo que el arte no tiene política. El arte no tiene un color político, o por lo menos no debería tener un color político. No, es totalmente ajeno a eso. Pero se da, no sé, hay como mucho tinte, hay mucho carbón puesto de un color político y a veces demasiado marcado. Y cuando uno no tiene o no le parece ese bando, te dan con todo, pero con todo. Y ahí te atacan a todo lo que tú has hecho. Espero que, espero que el arte tenga... Y como te digo yo creo que hay que tener aquí altura de miras como para poder liderar un ministerio como este, mirar sobre eso y pensar que efectivamente el arte, tú dices, no tiene un color político. No debería tenerlo, pero sí es un lenguaje que permite tal vez plasmar circunstancias políticas, sociales, culturales de las épocas, porque así lo ha sido siempre, desde los años. O sea, el arte, sobre todo el plástico, es un lenguaje eh, que nos permite incluso contar la historia, ¿te fijáis? Entonces, desde ahí me parece que está bien, ¿te fijáis? Pero no puede tener una ideologización detrás, ahí yo no lo comparto, ¿te fijáis? Y ahí yo creo que hay que tener altura de mira y espero que, que eso se mantenga en el tiempo. Hoy hay felicitaciones, dicen felicitaciones por tu exposición rostros, y estoy leyendo hasta los comentarios. Están Eh, sí, nos vamos a ir a un punto que yo creo que fue crucial, fue un punto de quiebre en el momento de la pandemia con la ex ministra Consuelo Valdés. ¿Sabe más o menos por dónde se va la cosa, no? La Estoy aquí. pregunta. No, dígame usted, pues, ¿qué me quiere preguntar de la ministra? La entrevista en CNN Chile, cita, un peso que se coloque en cultura es quitarle un peso más a los programas de los ciudadanos. Sí, la vi la entrevista. De ahí, bueno, Twitter estalló, ¿no es cierto? Y todos los, bueno, escritores, actores, pintores, etcétera, etcétera, y un largo etcétera, ¿no es cierto? Se manifestaron con, estamos en un desconsuelo artístico nacional. Hashtag no tenemos ministra, que eso dio vuelta por todos lados. Sí, así ¿Cómo llegó eso? Hasta yo también escribí hashtag no tenemos ministra hay porque fue un que la golpe. entrevista completa. ¿La viste? No, Yo creo que esto causó no. mucho malestar, pero en el fondo eh, yo siento que eso es como injusto, cómo se trató a la ministra en su minuto por esa frase, porque efectivamente hay un contexto detrás, ¿te fijas? Y no es que la ministra diga que un peso que... No es que está diciendo que no haya presupuesto en cultura. Esa frase lo que nota es, en el fondo, cómo funciona el aparataje público y de dónde salen los recursos que todos los chilenos, a través de sus impuestos, ponen para que el servicio público ande, ¿ya? En un contexto de emergencia sanitaria, en un contexto importante de pandemia de salud, ¿ya? Entonces, claro, se saca de contexto y en virtud de tu comentario anterior, de que de la politización que puede existir, o se saca de contexto y por supuesto que se le atribuye una connotación que yo creo que ella jamás pretendió darle, ¿te fijáis? Porque de lo contrario no se habrían hecho tantas las gestiones para recabar recursos adicionales que afectaran esta pandemia, para poder enfrentarla de mejor manera. Nosotros en el fondo como ministerio igual se levantaron recursos importantes para fortalecer los fondar, para fortalecer las instituciones culturales, para que estas que estuvieron cerradas tanto tiempo pudieran seguir funcionando. ¿Te fijáis? O sea, recursos que incluso que las corporaciones estaban cerradas permitieran su administración basal, permitieran programación, permitieran reemplear el sector, articular con Corfo. Entonces, yo siento que, insisto, un poco injusto que se haya solamente tomado esa frase para sacarla de contexto y con eso interpretar que la ministra estaba diciendo que ella no estimaba que no se debían entregar fondos en cultura, cuando está lejos de ser así. Pero existe una realidad. Todos los chilenos que vivimos en este país pagamos un porcentaje de impuestos y esos impuestos son los que financian el Estado. El Estado no se financia solo, no saca plata de la tierra, ¿te fijas? Entonces, va un poco por ahí el tema. Y por supuesto que al haber una pandemia mundial, todo el aparataje del Estado tuvo que reasignar recursos para afrontar esta pandemia.
afrontar la real, o sea, estamos hablando de que chilenos que están muriendo, ¿te fijáis? Muriendo por coronavirus, hubo que habilitar camas, habilitar una serie de cosas que Se redireccionaron. articular público-privado en materia de salud. Entonces, yo siento que eso fue desafortunado el contexto en el que se sacó esa, esa frase. Pero también entiendo, por otro lado, que hay muchos artistas que se pueden haber sentido no apoyados, que la ayuda o que los ayudas a través del Ministerio de Desarrollo Social fueron tardías para toda la ciudadanía. Entonces, entiendo también la urgencia. ¿Te fijas? Entiendo la urgencia del sector cultural de por qué lo pueden haber interpretado de esa manera, pero en ningún caso era el espíritu de la conversación. ¿Te fijas? Y el espíritu del Eh, trabajo que adentro yo te puedo decir que se estaba haciendo hace un montón de rato. sí, yo asumí en un momento, aunque sé que tampoco nos vale mucho el tema del Twitter, salvo ahí el mensaje, porque eso fue lo que iluminó todo. Pero después, a ver, no sé, yo creo que al minuto de haber escrito y haber retuiteado hashtag no tenemos ministra, que fue de mono, lo admito, y Asume que también, y también reconocí mi error a través de la ignorancia, porque también llegué y dije, chuta, o sea, a ver, bueno, estamos en una contingencia mundial, ¿cachai o no? Es algo que es súper heavy, que está pasando en todos lados, en todos lados. De hecho, lo único nomás, ¿cachai? Que no me sorprendió es que no empezara en Chile nomás, ¿cachai? ¿No? ¿Ya? Fue como lo único, pero llegué y dije, ¿sabes qué? Igual, yo creo que todo lo que hay en este momento se está redireccionando hacia el área de salud, apoyando entre todos. Y claro, ¿cachai? Ahora, quizás porque yo lo dije, o sea, me refiero, yo también como que lo escribí, fue porque, no sé, era lo que yo le decía a usted, por ejemplo, en su oficina. Antes era HB, por ejemplo, en la misma barato que costaba 100 pesos, ahora vale 350. ¿Cachai? Entonces, si para uno es así, que 350 pesos, por ejemplo, son 2 panes para una familia, eh, pues bueno, ya quizá empezamos como a rebuscar un poco más, ¿cachai? Sobre todo, pero quizás se entendió por ese lado. La ignorancia también de no haber visto toda la entrevista por completo. no, Vamos a la siguiente. creo que ahí hay un sentimiento tal vez conjunto del sector de que esperaban algo esperaban tal vez ayudas directas entre materias de bono, por ejemplo, desde el Ministerio de Cultura, que es algo que el Ministerio legalmente no está capacitado para hacer. Nosotros, eso corresponde al Ministerio de Desarrollo Social. Te fijas, nosotros como Ministerio de los Artistas tal vez le hubiese gustado, y yo lo entiendo, que hubiésemos tenido la capacidad de articular un bono directo para ellos. Y eso legalmente no se puede, ¿te fijas? Porque no es para lo que el Ministerio de las Culturas está creado. Nosotros no tenemos esa facultad de entregar un bono. Sí podemos trabajar en fomentar la reactivación económica, en crear programas que permitan pagar honorarios por un trabajo producido, que fue lo que tratamos de hacer en la región con el programa hasta encontrarnos. Te fijáis que se hacían cápsulas y la gente recibía un honorario por eso, pero no de entregar un bono como lo puede Claro, hacer el Ministerio de Desarrollo Social. Y desde ahí yo creo que se puede haber malentendido, pero bueno, sí. parte, Camila.tes, de G llega aquí Carolina. Te saludo. yo también. Acá también te saludamos. Eh, Cuéntanos, Carolina, ya, así ya más o menos como aparte, ¿cómo fue el estallido social? Octubre, ¿cómo fue? ¿En qué momento usted se dio cuenta y dijo, chuácate, estamos complicados? Yo creo que como todos, po, cuando empezamos a ver que las protestas no eran controlables, que en el fondo, de alguna manera estas protestas evidenciaban molestias eh, sociales de harto tiempo. Entonces, pero como te digo, yo en ese entonces no era Ceremi, estaba. No, 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 eh, independiente. y efectivamente empezó de alguna manera a haber exceso de violencia. Yo creo que eso es importante decirlo. El estallido social puede tener mucha base en sus demandas, pero de alguna forma se desvirtúan esas demandas cuando la violencia excede.
lo que, cuando en el fondo la violencia prima, y al saquear un montón de emprendedores, al destrozar el centro de Concepción, al destrozar negocios, al destrozar familias que detrás, si estamos hablando de gente que es su fuente laboral, ¿te fijáis? La cosa se sale de control. Entonces, claro, ahí uno se da cuenta que efectivamente estamos ante algo mayor. Las dos últimas preguntas, porque ya estamos casi ya más o menos por terminar. La primera, una no tan amable, y la otra muy amable. Ya, bueno, La no partamos tan con amable, mamá. no, la no tan amable primero. Ya. ¿Con qué famoso muerto, que ya no existe acá, en el plano terrenal, se subiría a un ring? No sé, No me, no me puede decir que no, no me puede decir ¿qué que me estás no, no, preguntando? Ni siquiera se me ocurre. ¿A un ring? a un ring. Yo soy una mujer de paz, Milton. No ando riñando por ahí. I'm sorry, I'm sorry too much. ¿Con quién? Mire, Chuta, me han ¿con dicho quién me que subí a un ring? Creo que me voy a poner una hora. mire, Eh, mire, el año pasado me pusieron desde Frida Kahlo hasta Hitler, otros me pusieron Pinochet, otros me pusieron a Castle Klein, porque me dijeron, bueno, o sea, ya si me voy a subir al ring, por lo menos que sea con el mejor. no, Y pues, pasa etcétera, etcétera. esto. No te va a gustar mi respuesta. Ya, dale. Pero el ring no es la forma, po, hombre. Si estamos acá en una sociedad de diálogo, ¿cómo nos vamos a estar subiendo a un ring? Es que la otra pregunta ya se viene la vuelta, por ejemplo, con el diálogo. Me niego a eso. Ya. Entonces, la otra pregunta. Ya, ¿Con qué dime. personaje, con qué personaje lo reviviría para tomarse un café? Alguien que admira, alguien así, wow, Lo reviviría para tomarme un café. sí. O una copa de vino, no sé, algo. A ver, ¿a quién reviviría para tomarme un cafecito? Yo creo que tendría que ser un artista, pues Milton. ¿A quién más va a ser? Mira, no sé si supiste que hace poco hubo una exposición muy interesante en Santiago de Van Gogh. Yo creo que Ya, sí, sí, ese pintor fue uno sí. de los pintores que me eh, inspiró a querer profundizar en esta vida sobre el arte. Yo creo que si pudiera conocerlo, para tomarme un cafecito o una copita de vino, feliz. Un pequeño paréntesis, esa exposición la que tiene, la que está inspirada, ¿no es cierto?, en el trabajo y la obra de Vincent Van Gogh, esa es como la que se mueve, ¿cierto? Es como, Sí, sí, se llama, oh, me olvidé ya, pero el que está en el Movistar Arena. sí, sí, tengo una amiga que ella es directora de Movitea acá en Concepción. Y ¿cómo se llama? Y trabaja con niños autistas, ¿ya? Su hijo es un autista. Y lo llevó para allá. Y de hecho, igual como que grabaron unos videos y todo. Y como que lo acostaron en el piso. Y las imágenes son espectaculares. Los niños Yo como creo reaccionaban. que es una exposición muy sensorial, es una Sí, exposición audiovisual que no tiene obra en vivo de Van Gogh, cosa que yo siempre sí. prefiero ver las pinturas en vivo, ¿te fijas? Pero es una exposición que de alguna manera eh, acerca desde otro lenguaje visual, desde lo audiovisual en este caso, la vida y obra de un pintor muy importante en la historia del arte, como Vincent Van Gogh, y yo creo que la acerca, porque de alguna manera genera una experiencia, ¿te fijáis? Y efectivamente, como tú señalas, estaba lleno de niños, de gente, de familia, era un panorama familiar y eso es algo yo creo que es súper rescatable. Yo principalmente, personalmente, me quedo como con poder, ojalá, ver una pintura en vivo, pero porque me gusta ver en el fondo lo pictórico que tiene el óleo, ¿te fijáis? La textura de la pintura, pero es una exposición muy bonita y que yo creo que logra aglutinar y mostrar lo que fue la vida de Van Gogh y la obra que produjo en toda su vida. Es bien bonita. Así que Vamos a, sí,
vamos a finalizar, ¿no es cierto?, con las palabras que dice Camila, que nos escribió acá, que llega y dice, faltan espacios, faltan aperturas para impulsar intervenciones. Soy trabajadora social y también diseñadora, y estoy impulsando y relevando espacios artísticos con niños y niñas y adolescentes. Oye, yo quiero Eh, leer un mensaje. Ah, que se me desapareció. Era uno que era... sí. Estaba... Y también dice, ¿no es cierto?, es importante estos espacios de conversación. Eh, El arte para todos y para todos, y saludos a ambos. Pero por supuesto que son ya. importantes, porque aparte de que somos el único espacio nacional que estamos dedicados 100% al arte y conocer a los artistas de la región. Acordamos una hora cumplida. Mira, De verdad, le quiero dar las gracias por su tiempo, por su trabajo notable, maravilloso, y espero vaya a haber una obra, una muestra, una exposición impresionante de un artista maravilloso, se llama Milton Estuardo, ¿en Chihuahua? Rostro en Chiguayante, ahí la tenemos en la Casa de la Cultura de Chiguayante, así que vayan a verla, por favor, va a estar durante todo marzo y parte de abril. Para todos los que Sí, están aquí invitados a que vayan a ver la exposición de Milton. sí, pues vayan a verla y todo, ¿no es Oye, cierto? Igual, iban ahí todo. puedo Así que, agradecer que me hayas invitado a tu programa. Ha estado muy entretenida la conversación. Feliz de haber venido y gracias a todos los que se conectaron también. ya, pues, un abrazo gigante, enorme. Espero Éxito que el en esta temporada, destino. Ah, éxito en esta nueva temporada, po, que está sí, partiendo. sí, Sí. sí, full. Así que igual también, ¿no es cierto? Aquí a todos los artistas, a todos los dibujantes, pintores, como se llama, conversarte. Ahora, este año no me quiero como encuadrar tanto en todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con la pintura y el dibujo, sino que también a todos los artistas, a todos los dibujantes, a todos los fotógrafos, a todos los actores, escritores, etcétera, etcétera, que quieran visibilizar su trabajo. Este espacio va a estar abierto absolutamente para todos ustedes, porque este espacio es para ustedes. Y hasta que hablar de arte, Se haga costumbre. perfecto. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, Milton. Cuídate. Saludos a todos. Nos vemos.